gracias Ale por convocarlo al doctor Bocasio para esta charla. Bueno, ahí te están saludando un montón, Pablo, así que los dejo, cierro el micrófono y hablan. Gracias, Adriana. Bueno, como siempre, un gusto de participar en el CAL, y me convocaron ahora para hablar de esta ley novísima, de la ley del contrato de alquiler, que bueno, salió también entre que ya venía tramitándose la cuestión de modificar el Código Civil en ese aspecto, y en el medio se metió la pandemia y a su vez decretos del Poder Ejecutivo Nacional que afectan también la instancia de los procesos de desalojo. Y también una ley provincial, la 15172, no sé si ustedes la vieron, que impide que los juzgados firmemos lanzamientos hasta el 30 de septiembre del 2020 en aquellas sentencias ligadas a procesos contractuales, no en todos los desalojos. Si el desalojo proviene de un comodato o de una usurpación, la sentencia se va a hacer operativa. En cambio, si proviene del régimen contractual, está suspendido. Y también nos suspenden los desalojos masivos, donde hay que ya hacer todo un trabajo con un registro del ministerio que, bueno, viene a cambiar un poco el esquema de trabajo. Por supuesto que habrán visto que esta reforma va a tener una cantidad de detractores y de benefactores, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del mercado inmobiliario. Yo me voy a limitar nada más que a dar un pantallazo de la cuestión jurídica. Si esto va a ser mejor o peor respecto del mercado inmobiliario, lo va a tener que decir el tiempo. Lamentablemente, los formadores de precios no creo que queden muy atados a ninguna ley, porque en ese aspecto la oferta está muy circunscripta a determinado grupo inmobiliario que tiene un estándar para una categoría de inmueble y para una zona que no hay ley que lo codifique. Y en todo caso, el precio inicial va a ser el que regule la cuestión en favor del locador. Ahora, ¿qué características particulares tiene la ley? Bueno, la característica es que se olvidaron de un proceso que derogó el Código Civil y era la oportunidad de incluirlo y no lo trajeron, que era la homologación de convenio de desocupación, que es un punto que quedó entre paréntesis. Al derogarse la ley 21342, que permitía la homologación del convenio, ahora se quedaron sin la posibilidad de efectuar la homologación del convenio de desocupación, que era una herramienta de instrumento jurídico mucho más rápido que cualquier proceso de desalojo. Lamentablemente, esto quedó afuera. Les pido a cualquiera que si tiene una interrupción me la haga saber por el chat y la vamos contestando, no hay ninguna dificultad. En función de esto, la característica de la ley es que para el piso mínimo modificó el plazo contractual mínimo de la locación de la vivienda familiar a 3 años, elevándolo de 2 a 3, que también en ese aspecto va a haber que hacer alguna reforma a la 14.967 porque el piso de la regulación de honorarios es 2. Y si ahora el piso mínimo del contrato es 3, va a haber que reformar ese artículo del Código de la Ley de Honorarios, tanto nacional como provincial, que fija como base regulatoria multiplicar el canon por 24. Ahora habría que multiplicarlo por 36, o ustedes pedir que se aplique en ese aspecto la ley y no la ley arancelaria específica que tiene un piso menor. ¿Se entiende, no? Sí. Esos 3 años, en el aspecto de la locación de vivienda, tienen la particularidad de que le quita la cuestión de la voluntad de las partes en materia de precio. No de precio inicial, pero sí de actualización. ¿Esto es bueno o es malo? Y bueno, esto el tiempo lo va a decir. La verdad que es muy difícil hoy mirar a quién va a terminar beneficiando, porque se instruye a la fijación de un índice que tiene que ver con el RIPE y una actualización anual para el... Ustedes que tienen, algunos que alquilan, donde tienen el estudio,
es mucho más gravosa la ley para ustedes que para la vivienda. Porque ahí se puede actualizar de cualquier otro modo. En cambio, para vivienda, específicamente, no puede hacerse nada más que en forma anual y solo sujeto al RIPE. Al índice que dé respecto de la aplicación del RIPE, que tiene que ver con el salario, la medición del salario del empleado público y otras variantes que van a dar una actualización anual, que en definitiva, si va a reflejar el propósito del fruto que quiera tener el locador. Y bueno, lo que debe entenderse es que la mirada del contrato de locación de vivienda no es para producir un fruto civil que genere una inversión. Entonces, no puede pretender el locador obtener una renta que se equipare con un mercado financiero, porque es un inmueble destinado a vivienda. Entonces, no sería lógico que pretenda una ganancia de un 6% del valor de la propiedad dividido 12 meses. Para eso que venda el inmueble e invierta el dinero en otro tipo de inversión que tiene que ver con una rentabilidad ligada al ánimo de lucro. La persona que alquila para vivir no lo hace con ningún ánimo de lucro. No puede tener en esa relación contractual únicamente un lucro el locador. Puede tener un fruto, pero no un lucro. Y de ahí que la intervención de la ley respecto de mi humilde opinión, respecto de la locación urbana de vivienda inmobiliaria, es lógico que el legislador tenga que poner algunas pautas para tratar de que la vivienda sea un acceso para todos los ciudadanos de la Argentina. Y en ese aspecto, el contrato de locación de vivienda urbana tenga unas cláusulas especiales que no las tenga cualquier otro tipo de locación. ¿Cuáles son los aspectos que uno ve como mayor dificultad en esta ley? Bueno, por ahí en un lado está el aspecto de la obligación, porque pone ese término la ley, la obligación de aceptar la garantía que la ley prevé y que fue ofrecida por el locatario. Cuando quizás a criterio de ustedes o del cliente de ustedes es insatisfactorio en relación con la confianza que les debe generar el vínculo tanto con el locador, tanto con el locatario como con el fiador. Pero en ese aspecto la ley dice que si el locatario ofreció la suficiente garantía, el contrato debe celebrarse. Yo creo que es un buen propósito de la ley, pero no va a haber manera de llevar a nadie por la fuerza a que genere un vínculo contractual cuando no está con la confianza y la certeza de que esto va a ser beneficioso recíprocamente. Así que allí me parece que la ley se excedió en poner el término obligación, porque tranquilamente el locador va a poder decir, se escucha mal, Patricia dice que se escucha mal. La verdad que en ese aspecto... Yo escucho bien, ¿eh? No, el resto... Sí. Pueden ser problemas de conexión, pero sí, se está escuchando bien. Se está escuchando bien. Bueno, Patricia, te pedimos entonces que ajustes ahí un poco el audio. Decíamos entonces que uno de los problemas que trae es si es obligatorio o no, como dice la ley, celebrar el contrato cuando se ofrece el bien en locación y creo que desalentará mucho la locación con destino a vivienda. La ley es desacertada. Bueno, Tesari tiene esa opinión, que eso tiene que ver con los miedos que se puede tener. Pero digamos, el que tiene una vivienda ociosa y la quiere poner en alquiler, va a tener que hacerlo, no va a tener otra alternativa, porque esta es la ley que nos va a regir desde acá en adelante. Así que, si se van a quitar viviendas por esto, bueno, es una cuestión de mercado. Nosotros como operadores jurídicos no podemos hacer mucho. Solo estudiar la ley y ver cómo aplicarla. Igual me gustaría que Tesari me ponga ahí cuál es la razón por la que considera que esto va a retractar la oferta. El artículo, toda la ley de orden público, Griselda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por supuesto que el temor que se tiene de la denuncia de la FIP, del contrato de locación, pareciera que se quedó a mitad de camino el legislador porque no beneficia a nadie. Es decir, iniciado el proceso, si no está registrado, la FIP va a tomar conocimiento en ese momento por parte del juzgado, pero no causa nada más que una multa para el locador en todo caso.
no más que eso. La verdad que la registración en tiempo y forma debería tener algún beneficio para el locador. En ganancias, no sé, en alguna otra cuestión en la cual el locador se vea beneficiado por haber denunciado en tiempo y forma el contrato. Ahora, desde el punto de vista, desde la operatoria de un juzgado civil, que nos vengan a ejecutar un contrato que no está registrado, como nos pasa muy a menudo a los jueces del conurbano, no va a importar eso para el curso de la acción, sino que le vamos a notificar a la FIP y la FIP hará su procedimiento administrativo correspondiente. Pero no más que eso. La multa por no registración en base a criterios se establece. Es facultad de la FIP, todavía no lo sabemos eso, Sebastián. Doctor, sí. Estuvimos ahí charlando con la gente de la FIP para ver si podíamos tener alguna intervención hoy desde la parte tributaria, sí. Y lo que nos dijeron todos es que no querían dar todavía ningún tipo de notificación porque aún no estaba reglamentado, entonces ni siquiera ellos mismos saben cómo se va a articular y no quieren adelantar nada hasta que no esté debidamente reglamentado, así que por ahora desde ese lugar no hay ninguna modificación. Estuve preguntando para poder conversar con ustedes el tema, pero bueno, también lo planteé con los demás jueces y me dijeron, todos me dicen lo mismo, el proceso va a seguir, le vamos a notificar, como dice. Si los inquilinos también están preocupados porque no saben cuánto van a pagar. Y sí, esa es una incertidumbre que está dando vuelta, lamentablemente. No se sabe ni cómo se declara, ni el juzgado sabe qué va a pasar después que lo notifique, para el caso de que ustedes inicien un proceso de desalojo con un contrato no registrado. Solo le vamos a dar curso de la notificación y traslado de demanda, sin ninguna dificultad. Y después quedará con una sanción administrativa, en todo caso, para el locador, lógicamente. Pero bueno, si el propósito era que la gente que tiene un patrimonio declare el fruto para ver si eso alcanza o no a sus bienes personales o al impuesto a las ganancias, debieron buscarle alguna alternativa que también tenga un beneficio a la registración. En tiempo y forma, ¿no? No a la hora de ejecutar el incumplimiento, sino la ejecución del contrato después de celebrado y registrado debería tener algún beneficio. También para el inquilino podría buscarse alguna alternativa de beneficiarlo con alguna descarga impositiva, el hecho de tener un contrato de vivienda permanente. Pero bueno, eso va a ser una materia que la vamos a ver un poco más adelante cuando comiencen los primeros procesos y notifiquemos nosotros a la FIP, que ahí va a tener que, como decía Alejandra, tomar una decisión y presentarse y hacer algo, porque eso que tiene ahora a punto de reglamentar será hasta que llegue la primera demanda y cualquier juez de la Argentina le notifique que se ha dado curso a una demanda y el contrato no está registrado. Pero no modifican el aspecto jurídico de la registración ninguna cuestión de la que veníamos teniendo con la ley 23.091 o con la reforma del Código Civil. Sí, correcto, comparto lo que está poniendo, no sé quién es. Bien, ¿qué otras particularidades le encontramos? Digamos que la registración no es un requisito de validez, correcto. Compartimos con esto que la no registración no es un requisito de validez, el contrato está regulado en el Código Civil, hay libertad de formas, sin perjuicio de que el contrato de locación dentro de la libertad de formas tiene la instrumentación por escrito, pero no más que eso. No está en ningún lado la posibilidad de decretar la nulidad del acto jurídico por la no registración. Tendrá otras sanciones, pero no la validez del acto jurídico como tal, si no hay ningún vicio del consentimiento y se celebró conforme a las disposiciones de esta nueva ley del contrato de alquiler. Decíamos entonces, ¿qué otra particularidad le encontramos a esta ley respecto de cuestiones que son un poco sinuosas? Por un lado, la ley establece que no es supletoria de la voluntad de las partes. Sí, correcto, pero en el marco de los pisos mínimos de orden público, en lo demás hay libertad contractual. No es que la aplicación de esto va a dejar sin efecto toda la voluntad de las partes. Hay pisos mínimos indisponibles y hay pisos disponibles. Entre los pisos mínimos indisponibles estará el tiempo mínimo de la locación, el modo de actualización y esta cuestión de compensación que trae la ley
como modo de extinción de las obligaciones, que sí va a ser un camino sinuoso entre locador y locatario. Antes ejercía un derecho de retención, hoy el legislador optó por poner la compensación a favor del locatario cuando debe efectuar gastos en función de darle la utilidad necesaria al bien locado. Y esto sí que va a poder generar una cantidad de discusiones acerca de si esa compensación que opera de pleno derecho, o sea que no hay que discutirla, yo directamente cuando voy a hacer el pago del canon locativo, hago una disminución diciendo compenso y rindo cuentas de la compensación. Y es probable que si el arreglo fue importante, haya un crédito, ya no una compensación, porque pueda superar el valor del canon locativo. Correcto, porque esa intimación a las 24 horas, es probable que el locador no pueda dar curso a eso en ese plazo, y entonces el locatario, que no quiere que pierda más la canilla, llama al mejor plomero del barrio y el canon y el costo del servicio es tan alto como el canon locativo. Y eso va a generar una cantidad de dificultades para ustedes y para nosotros, de interpretación, ¿no? Si es posible que con tanta libertad el locatario va a poder tomar esa decisión de efectuar una reparación que de todos modos también el carácter de urgente va a quedar a criterio de las partes, porque no va a haber una casuística en una cláusula contractual que diga qué es urgente y qué no, porque naturalmente también eso depende del modo de vida de cada uno. ¿Sí? Para alguien hoy quedarse sin internet puede ser quedarse sin trabajo, y para otros solo un recurso recreativo, porque su oficio es fuera del domicilio y no necesita de ello. Entonces, no es lo mismo. Sí, la boleta de pago con rendición de cuentas, por supuesto, pero por ahí uno la tiene, uno alquila un inmueble con determinadas características y no conoce el modo de vida del locatario hasta que le pasa los meses. ¿Y qué tan conflictivo puede ser en cuestiones de arreglos? Que hoy no generarían tanta dificultad como va a ser ahora, que va a poder compensar en la reducción del canon locativo. Eso sí que va a ser una cuestión de bastante tirantez entre las partes, ¿no? Pero bueno, va a ser una buena tarea para que el modo alternativo de resolución de conflictos funcione permanente y no ante el fracaso de la acción. O sea, esto va a ser como una posibilidad para los mediadores, que ustedes incluyan en los contratos que todas estas cuestiones no lleven a la resolución o rescisión del vínculo contractual, sino a mediar respecto de alguna cuestión del conflicto de que las partes no pueden ponerse de acuerdo. Seguramente van a tener una solución mucho más rápida y menos costosa que litigar. Va a ser también una cuestión, se presta a fraudes y litigios muy enojosos. Por eso, para que no haya litigios, tenemos que acostumbrarnos también a, en el devenir del contrato, mediar sobre cuestiones que están incidentalmente produciendo alguna cuestión de enojo entre las partes. ¿Por qué? Porque seguramente va a alivianar la carga judicial, el trabajo de ustedes va a ser más fructífero y las partes se van a sentir partícipes de la resolución del conflicto mucho más en mediación que en un litigio judicial. No hay ninguna duda que la parte de la mediación seguramente contribuye a la solución, mientras que en el litigio espera que un tercero falle a favor o en contra. Y entonces se aleja de la solución, y eso a veces, por más que la sentencia esté bien redactada, no cumple la función de paz para las partes. No sé si se entiende el concepto al que yo aspiro, ¿no? El modo alternativo de cómo interpretamos el artículo 10 de la ley en relación con el 1221. Bueno, la renovación del contrato que establece la nueva ley, lo único que tiene como muy novedoso es la posibilidad de efectuar. Un inquilino de 20 años puede reclamar al dueño como si fuera su responsabilidad. No entiendo bien la consulta, pero vamos a contestar la cuestión de la renovación del contrato.
fija la posibilidad de que 3 meses antes de que fenezca el plazo contractual, se invite a efectuar la renovación del contrato. El silencio por parte del locador lo que hace es que si quiere resolver el contrato el locatario ya no tiene que pagar ninguna multa por la resolución anticipada, que tendría que ser de un mes y medio de acuerdo al plazo y el tiempo que lleva el contrato. Entonces, no es más que una cláusula facultativa que va a promover la posibilidad de efectuar una renovación anticipada y no estar también estos 3 meses, si es que el inquilino no recibe una respuesta por parte del locatario, del locador, para hacer la renovación del contrato, también son un síntoma de que no llegado el día le diga no hay renovación y vaya preparando su mudanza. También tiene en miras esa cuestión de que el inquilino sepa que por más que a él le guste y le gustaría renovar, el locador no tiene ninguna voluntad de resolver el contrato. Sí, el índice es solo para vivienda, para los demás no. Ahora, ¿qué faltaría que no agregó la ley? Que en esa citación se le incluya al fiador, porque si no se está hablando de la renovación de un contrato que no va a alcanzar a la fianza del primigenio contrato, sino participa este. Y la renovación tiene que ser obligatoriamente, si es que quieren continuar con el contrato de fianza, que daba curso al primer contrato que se va a renovar. Ahí omitió que para el caso de que se junten las partes 3 meses antes de que el finiquito del primer contrato, se efectúe también la citación del fiador para ver si él va a mantener o no estas condiciones y si fuere, por ejemplo, salarial la fianza, si efectivamente alcanza los montos suficientes para satisfacer el nuevo canon locativo que se pueda acordar entre locador y locatario. Porque seguramente, más allá de la indexación que tenga anualmente ese contrato, cuando se vaya a renovar, el locador puede pedir una cifra diferente al último canon locativo y será una materia de negociación llegar a un acuerdo o no respecto al precio de la locación. ¿Quedó contestado lo del artículo 10? Prórroga de contrato suscripta ahora de un contrato celebrado con ley anterior. Yo entiendo que, en virtud del artículo 7, si se hace hoy una prórroga de contrato, le va a caber la nueva ley. Aun cuando las partes quieran no sustraerse, no hay ninguna duda que esas son las consecuencias jurídicas en curso, y esto lo vamos a tomar como una relación jurídica que no va con la nueva ley. Así que, por más que le pongan el título prórroga, en la medida en que el locatario pretenda hacer valer los derechos que esta ley le asigna, se lo vamos a conceder, casi con seguridad. Por supuesto que estoy hablando siempre a título personal, porque esto va a esperar una cantidad de jueces que intervengan, una cantidad de cámaras, y ahí vamos a tener un panorama mucho más claro. Pero bueno, por ahora saben lo que va a pasar en el Civil 1 de Lanús, nada más, no más que eso. Es el único lugar en el que yo puedo opinar. Pero uno está hablando con los colegas, y está viendo charlas y otras cosas, a ver de qué modo vemos el futuro en materia de la ley de alquileres. ¿Qué otra cuestión extraña tiene? ¿Podría fijarse un canon locativo en dólares? Sí, puede. Es difícil que el locatario acepte, pero no habría ninguna dificultad desde el punto de vista legal. Uno sugeriría, sí, que se pueda hacer eso con el depósito, porque como hay que reintegrarlo al valor del último canon locativo, seguramente si no era un hábil con el dinero del locador que recibió el depósito, y si al momento de la conclusión de la locación no hay nada que deber, va a tener que reintegrar un importe superior al que recibió. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Recibe el importe de un mes del primer contrato y devuelve el último de los 36, que va a tener otro precio. ¿Cómo hace con el sistema económico que tenemos para que el valor de este dinero sea el mismo? Con ese criterio nunca hubiera aumentado
el canon locativo para que sea el mismo. Y esto no va a ser así, porque está previsto tres aumentos a lo largo de 3 años. Entonces, el depósito en dólares sería una variante para que tanto locador como locatario no vean envilecido ese dinero y se devuelva la misma. ¿Esta cláusula de depósito de la ley no puede ser dejada sin efecto por voluntad de las partes? No. Es de orden público. Sí, eso para el segundo contrato, doctor Rubio. Pero no para que no se apliquen, lo que no se va a aplicar es el plazo mínimo, pero sí las demás cuestiones. Si tiene que ver la pregunta del doctor Rubio con que si está en la tenencia del bien puede renunciar a ese plazo, yo coincido con que sí, eso lo dice la ley, pero hay otras cuestiones que indudablemente de la nueva ley se van a aplicar igual a esta nueva cuestión de otro plazo, porque ya estaba en la tenencia del bien. Ahora, no es obligatoria. Se puede hacer, pero no es obligatoria. Jorgelina, el artículo 12, última parte, inhabilita a los abogados a hacer contrato de locación. No, yo entiendo que lo que inhabilita es la intermediación. Creo que la pregunta va referida a si, cuando la ley refiere que los únicos que pueden hacer la intermediación son los corredores públicos, tiene que ver con que cualquier persona no sea un corredor no matriculado en el ejercicio del canon locativo. De hecho, en eso no fue modificado, y más allá de lo que diga del cobro por parte del corredor, ustedes tienen una ley arancelaria que tiene, por la redacción de un contrato, un porcentaje en relación al monto total del contrato, y eso no fue modificado. Ni en la ley arancelaria local provincial, de la 14.967, ni de la nueva ley de honorarios nacional. O sea, lo que ustedes no forman parte es de la intermediación, como oferentes del mercado inmobiliario, pero sí de la redacción de un acto jurídico. Seguramente el corredor público, el martillero, ¿a quién le pidió que le revise el contrato? A un abogado. Entonces, si ustedes hacen la redacción, lo que no va a haber es intermediario, no va a haber comisión de intermediario. Va a haber honorario de la locación del servicio intelectual de un abogado que redactó el contrato, y que por eso su ley de honorario provincial o nacional le permite hacer el cobro por esa tarea intelectual que realiza. Pero me parece que el artículo ese va ligado a que la ley reconoce únicamente como operador válido del mercado inmobiliario a los corredores públicos matriculados, pero no invalida que un abogado participe de un contrato de locación. Jorgelina igual dice que sigue siendo no clara. Bueno, yo espero que esto no sea para que el abogado cese en la tarea de redactar contratos, que es la naturaleza propia de nuestra profesión. El estudio del objeto del contrato, quiénes lo pueden celebrar, la capacidad, los impedimentos, las cuestiones legales, las nulidades. Para eso, la parte lo consulta a su abogado y su abogado le redacta el proyecto de contrato, y después, si lo celebra, lo que no va a haber es comisión, va a haber locación de servicio, del servicio profesional de la redacción del contrato. Seguramente que están más preparados, un abogado. Estamos todos más preparados que el martillero, sabe mucho más del precio que la cuestión jurídica. Sabe el metro cuadrado, sabe cuánto vale, sabe cuánto tiene que rendir, pero de lo jurídico debería saber un poco menos. Bien, ahí quedó otra preguntita que estaba dando vuelta por ahí que no llegué a ver. Íbamos entonces un poco a las obligaciones de la garantía. Solo impide al resto de los profesionales. Correcto. Una incumbencia parcial. Sí, ahí lo comparto, me gusta el término. Bien. El tema de garantía, que antes era una libertad entre las partes, más allá de que había los convenios de desocupación, no formaron parte ni del Código Civil reformado de 2015, ni formaron parte de esta ley. Lamentablemente, hoy no hay manera de celebrar un convenio de desocupación
como los que conocimos. Por supuesto que ustedes me dicen, ¿está prohibido el convenio de desocupación en alguna parte del Código Civil? No. Pero no como instrumento simultáneo con la firma del contrato de locación. Ahora, ¿cuál sería la vía más rápida que tiene el locador? ¿No podrá hacerlo valer? No, no puede hacerlo valer. Seguramente estamos hablando, Verónica, de un contrato y simultáneamente un convenio. Porque si el convenio es para poner fin a un contrato que está en curso, es uno de los modos de resolver el contrato. Ahí no habría ninguna dificultad. Ahora bien, si lo que ustedes me dicen es, ¿cómo hago yo si no quiero hacer un juicio de desalojo y las partes están de acuerdo? Bueno, si yo celebro un convenio de desocupación después de que se inició el curso, porque llegaron a un acuerdo las partes, lo tengo que introducir dentro de la vía procesal por el 833, que sería el modo procesal de aquellos procesos que no tienen una norma específica. Si tienen por ahí a mano. No, el 833 es de familia. Me estoy equivocando de artículo. Porque la vía que queda hoy es el desalojo de condena de futuro del 677. Es decir que, iniciada la relación contractual, el locador promueva el desalojo anticipado y ya tenga la sentencia. ¿Qué cambia esto? Sí, Verónica va a tener que iniciar el desalojo. Si hay una persona que le quiere poner fin al contrato con el mandamiento de lanzamiento el día que se pactó, hoy la vía más idónea es el desalojo de condena de futuro del 677. ¿Por qué? Porque esa sentencia, cuando llegue la fecha de conclusión y la parte actora denuncie en el juzgado que no se le hizo efectiva la devolución de la tenencia, automáticamente sale el mandamiento de lanzamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que promoviendo una acción de desalojo anticipado, las costas las va a pagar el locador. Porque no hay ningún incumplimiento por el momento de parte del locatario. Pero ustedes tienen la tranquilidad que el expediente ya está en su casillero con una sentencia firme de lanzamiento de la fecha de vencimiento del contrato. Es un gasto enorme. A veces la tranquilidad no se puede medir con el gasto, doctora Díaz. Eso es, ustedes me dicen, si yo le hago firmar un convenio de desocupación a un cliente, se lo van a declarar nulo. Entonces, o voy a la vía del desalojo, y ahí vamos a ver, de acuerdo a las particularidades del caso, si puedo pedir o no un desalojo anticipado, pero ya en función del 676 bis o del 676 ter, que va con caución, que va con una cantidad de cosas, o esperar a tramitar todo un proceso de desalojo con todas las vicisitudes que puede tener y el tiempo que va a llevar. Entonces, ¿de qué modo yo le garantizo a alguien que la condena de futuro igualmente que espera el vencimiento del contrato? Sí, perfecto. Pero ya tengo la tranquilidad que desalojo por vencimiento del contrato no lo voy a tener que hacer, que es lo que habitualmente ocurre. Es una opción, no es que sea obligatorio, pero ustedes dicen, bueno, a mí me consulta una persona de qué modo yo puedo garantizarle la desocupación más rápida para el caso de incumplimiento. Garantía absoluta no hay ninguna, busquemos algunas vías alternativas. Bueno, prevista en el Código Procesal, porque la ley no trae otra, es la condena de futuro del 677 del Código Procesal. No hay otra vía. Porque si el convenio se celebró simultáneamente con el contrato, es nulo. Ahí sí no hay ninguna duda. Y toda la jurisprudencia ya lo venía diciendo, y ahora
fue derogada la ley 21.342 y no se tocó ni en el Código Civil ni se tocó en esta nueva ley del convenio de desocupación. Ahora, si el convenio se celebra en vigencia del contrato, sí, pero va a tener que aclararse bajo qué términos se produce, se aplica el 677 ante la deuda de varios meses de alquileres. Sí, no hay ninguna dificultad, es otra cuestión. El impedimento de efectuar el juicio de desalojo por falta de pago no tiene que ver con la condena de futuro. En eso no se modificó, no se va a poder iniciar ningún proceso de desalojo hasta tanto no haya la mora de 2 periodos. Eso sigue igual. Ahora, ¿qué es más rápido? ¿Una acción de desalojo por falta de pago o una condena de futuro? Bueno, la acción del desalojo por falta de pago va a requerir de un estado de defensa por parte del locatario que por ahí nos trae la compensación, nos trae una cantidad de cosas que ya no es más de puro derecho. Ahora va a haber que abrir a prueba. Un proceso que habitualmente era de puro derecho, como el de desalojo, con esta cuestión de la compensación, va a haber muchas cuestiones que vamos a tener que abrir a prueba. Y eso va a ser extensión del plazo del juicio, lamentablemente. Porque hay cuestiones que, si era urgente, y si el gasto estaba bien o mal hecho, y si el gasto era del monto correcto, va a requerir de prueba, de una prueba pericial. Sería un juicio por las dudas que incumpla el locatario con la fecha de entrega. Sí, a la doctora que pregunta al 677, ese juicio sirve en el modo en el que, llegada la fecha de conclusión de la locación, no quieran reintegrar la propiedad. Usted no tiene que hacer un juicio de desalojo porque ya tiene la sentencia de condena de futuro, denuncia la no entrega del inmueble y yo le libro el mandamiento de lanzamiento sin traslado y sin nada. Entonces, ¿por qué el proceso ese es beneficioso? Porque corro traslado de demanda para que se notifique, pero no puede poner ninguna defensa, porque se está celebrando el contrato, él está pagando el canon locativo, usted dice, yo lo único que quiero es que este contrato no esté guardado en un escritorio, sino en sede judicial. Porque ya sabemos entonces cómo se celebró y cuándo va a vencer. Y si para el día del vencimiento no se retira, con la denuncia en el juzgado yo tengo el mandamiento de lanzamiento. Ya no tiene más defensas. Tendrá que usar otras vías por otros medios alternativos del proceso que corresponda. La desocupación del bien la tiene que hacer. Hoy sería la única vía que yo encuentro desde el punto de vista jurídico para tener la tranquilidad de que el día del vencimiento del contrato se vaya. Pero volviendo, que muchos de ustedes entienden que todavía el convenio de desocupación puede ser válido. Puede ser válido en la medida en que se aplique una cláusula de rescisión. Es decir, por alguna circunstancia, las partes quieren dejar sin efecto, sí, el desalojo futuro siempre con un contrato de locación escrito, sí, correcto. Del mismo modo que puede haber una rescisión unilateral del contrato celebrado por parte del locatario, puede haber una rescisión bilateral a la que le vamos a llamar rescisión o convenio de desocupación, porque dentro de las cláusulas de la rescisión vamos a poner el día que se va a ir. Si a eso lo llamamos homologación de convenio de desocupación, sí, está perfecto, pero cuando forma parte dentro de una de las cláusulas de la rescisión del contrato general, no como un modo de presión que tiene el locador respecto del locatario únicamente para desocupar la vivienda, como es el objetivo que tenía la homologación de convenio de desocupación. Entonces, si ustedes hacen una rescisión en la que, como no quiere tener más el bien locado porque ya no lo puede pagar o no puede hacer alguna cuestión, pactan una fecha de entrega del inmueble para rescindir el contrato, es una rescisión y dentro de ello hay una cláusula que es el modo y el tiempo de la desocupación, y eso se va a homologar sin ninguna dificultad, porque ahí hay un nuevo acuerdo de voluntades tendiente a dejar sin efecto un contrato que se celebró, que tenía cuestiones indisponibles en beneficio de alguien,
y que ese alguien que tenía una cuestión indisponible acepta dejarla sin efecto para rescindir el contrato. Por ejemplo, el plazo mínimo de 3 años. A los 3 meses tenía un trabajo, y por eso firmó un contrato de alquiler de un inmueble con determinado canon locativo y ahora no lo puede pagar y no quiere endeudarse los 3 años mínimos que le va a dar la ley y está sometido a un juicio de desalojo y un cobro de alquileres. Y entonces, sin llegar a tener que resolverlo en forma unilateral, acuerda, y ustedes lo celebran, así como celebraron el contrato, celebran la rescisión, en el que las dos partes se ponen de acuerdo de qué modo y qué día se va a producir la desocupación del bien y la devolución de la tenencia. Si no se produce y lo homologan judicialmente, va a ser el cumplimiento de este nuevo contrato resuelto. Así que ahí no habría ninguna dificultad. Pero lo que era habitual, que era la celebración automática del contrato de locación con el convenio sin fecha, no funciona. Es nulo. Así que eso sí que no se va a poder llevar a los estrados judiciales, que es lo que la inmobiliaria habitualmente hacía. Celebrar un contrato de locación y simultáneamente celebrar un convenio de desocupación. En algunos casos, obtenía la anuencia del locatario de no ponerle fecha para que no quede claro si fue o no celebrado simultáneamente el día de la celebración del contrato que lo notificaba. Y entonces, a veces ese mismo convenio valía y se evitaba el proceso de desalojo. Ahora, no hay garantías de ningún tipo en ninguna parte ni del código, ni de la nueva ley, ni del código procesal para decir, frente a un locatario que va a ser combativo, va a ser más rápido, y no, eso va a depender, por supuesto, de la buena fe de las partes en cómo llevar adelante el contrato. Cuando alguien se pone belicoso y lleva las cosas hasta las últimas consecuencias, seguramente que en la ecuación tiempo va a tener un beneficio porque los juzgados no tenemos la velocidad que plantea la ley y que si el ciudadano común la ley dice, bueno, pongo en alquiler porque si no me paga, yo en 3 meses tengo resuelto el caso. La verdad que el espíritu será lógico de la ley, pero casi ninguno de los juzgados cumplimos con esos plazos. Lamentablemente, no lo digo con bastante dolor, pero esto es lo que ocurre. No hay procesos de desalojo que sean tan veloces como la ley lo prevé. Bien, quería volver un poquito a la garantía, porque primero la ley pone la obligación de receptar diferentes tipos de garantías. En esas garantías pone seguro de caución, que me parece que debe ser de las mejores, aunque el mercado asegurador todavía no lo tiene como un producto muy masivo, pero me parece que puede ser bueno. Garantía personal del locatario, documentada con recibo de sueldo. Es una cuestión bastante extraña. Garantía personal. La garantía va a afectar siempre a todo el patrimonio, salvo los bienes inembargables. Parece una redundancia, porque si uno afianza una obligación, naturalmente que la afianza con todo su patrimonio, salvo aquel que está fuera de la ejecución de los acreedores, por cuestiones como puede ser la afectación del bien de familia o vivienda familiar hoy en día, o cualquier otro privilegio que tenga otro acreedor. Ahora, va de suyo que si yo afianzo con una garantía personal, es con todos mis bienes, no solo con el salario. Sí, bueno, habrá que, el Estado deberá también ser facilitador del seguro de caución en garantía para los locatarios y locadores. Pero bueno, es un mercado que está todavía en proceso de ejecución, ¿no? Si es una mala redacción de la ley de las garantías. Pareciera que sí, pareciera que sí. Ahora, de nuevo, como lo que ya le decía, es extraño que diga que el locador tiene obligación de aceptar las garantías si son las que efectivamente él pidió. Y en definitiva, la evaluación de la conveniencia de la garantía siempre va a quedar como resorte del locador. Y va a quedar en una reserva mental de por qué no celebró el contrato. Y no va a adjudicarse que lo demanden por no haber dado cumplimiento a celebrar el contrato
cuando estaban las garantías dadas, porque la interpretación de si la garantía cumple o no con lo que la ley prevé, va a quedar siempre como materia de discusión y como beneplácito no del locador. Si el locador no quiere celebrar el contrato, nadie lo puede llevar por la fuerza o dar por celebrado un contrato con una anuencia tácita, porque yo vi el inmueble en alquiler, ofrecí las garantías que eran suficientes, y ahora me lo tienen que alquilar y me tienen que dar la llave y tengo que entrar. No hay manera de que eso ocurra. No se puede forzar a celebrar ese contrato. Así que ahí la ley parece que se excedió un poco, y que si, por más que el locatario crea que tenga garantías suficientes para que el contrato se celebre, si el locador no participa de la solvencia o de la tranquilidad de esas garantías, no hay modo de que se lleve a buen puerto esa relación jurídica celebrándose un contrato de locación. Bien, la consignación, que la trae el artículo 15, y habla cuando se rehúsa el locador a recibir el inmueble y la facultad que tiene el locatario de consignar las llaves con costas al locador. Esto es algo que también ya existía, la posibilidad de, como modo de extinción de las obligaciones, la consignación judicial. Y el nuevo Código Civil lo trae a partir del artículo, creo que 904 y siguientes, y hay consignación judicial y extrajudicial. Así que es como una redundancia acerca de algo que ya estaba específicamente arreglado, aunque la consignación para el contrato de locación de vivienda va a haber que aplicar específicamente este artículo más lo genérico del modo de extinción de las obligaciones en cuanto a consignación trae el Código Civil a partir del artículo 904. ¿Qué particularidades trae? Una notificación por un término de 48 horas fehaciente. En materia de notificación fehaciente, y tal como lo decía la doctora Coliquio cuando arrancó, la virtud que sí trae esta ley es el domicilio especial electrónico. Que va a ser más certero, más seguro y más rápido y más ágil las notificaciones. En ese aspecto, que se celebre el contrato de locación con domicilio electrónico de las partes va a ser de una velocidad en el que prácticamente cuando la Corte también modifique y permita al legislador modificar algunos párrafos del modo de traslado de la demanda, no va a haber más cédula bajo responsabilidad de la parte actora en un contrato de locación. ¿Me siguen, no? Porque sí, con ese domicilio electrónico, ya lo recibió, no puede negarse, como si se le negaba al oficial de justicia en reiteradas veces. Así que nos falta que ese domicilio que va a generar todas las notificaciones extraprocesales puedan ser procesales, y ya entonces sí que el juicio de desalojo va a tener una duración muchísimo menor. ¿Me siguen en la referencia, no? Por ahora genera obligaciones contractuales con domicilio electrónicos extraprocesales entre partes, pero también ese domicilio, con alguna pequeña reforma y que la Corte lo vale, lo vamos a poder efectuar tanto para el traslado de demanda, con lo cual el traslado de demanda se va a hacer de un día para el otro. Una vez que salió el primer proveído y está la cédula electrónica, está notificado. Y entonces sí, un desalojo tenía 7 meses de notificación de traslado de demanda y 2 días para el puro derecho, pero para trabar la litis tardábamos, no sé, un tiempo indefinido, que sacaba la chapa, que no encontraba, que pintaba la puerta, que la despintaba, que el oficial se dice que hay mucha agua, mucho verdín, que el perro ladra muy fuerte, que le tiene miedo. Era imposible notificar. Y todas cosas que estaban fuera del alcance de ustedes y que verdaderamente generan mucho enojo, tanto en el operador jurídico de ustedes como en la parte. ¿Cómo puede ser que no encuentre una casa que yo la alquilé y es mía? Parece medio hasta como una tomada de pelo para la gente. Sí, es voluntario, pero bueno, el domicilio electrónico es voluntario. Lo que yo digo que también va a ser una condición que va a poner el locador. Si el locatario no pone domicilio electrónico, no le alquilo. No alquila. ¿Por qué? Porque va a ser a la celeridad, a la confianza y a que el tráfico de las informaciones y de los derechos y obligaciones sea mucho más
dinámico y permanente. Entonces, naturalmente que si logramos esto, y también lo logramos por el traslado de demanda en el desalojo, sí, un juicio de desalojo en cualquier juzgado, aún en el mío que es malo, en 6 meses lo vamos a tener. No hay ninguna duda, porque hay muchos tiempos muertos en los procesos, tiempos que no son jurídicos, que son de pasos que se alargan y se aletargan sin saber por qué, y que llevan desgraciadamente una enormidad. Y que hoy ustedes del estudio cargaron el domicilio electrónico, lo mandaron, ya quedó notificado, no hay manera de que lo evite. En materia de prueba, ante la negativa de la recepción de correo, ¿será materia de prueba? Eso va a haber que resolverlo de quién es la carga probatoria, porque si yo consigno un domicilio electrónico en el contrato, es un domicilio especial válido. Va a tener que probar él que no lo pudo recibir, no yo que se lo envié. No sé si entienden la dinámica de la carga probatoria. Sí, sí. Porque si es un domicilio especial, válido, y lo puse yo, bajo mi confianza, ¿cómo voy a decir yo después que, bueno, si no funciona, deberá modificarlo y hacerme saber él? Ajá, problema de él. No yo, es un domicilio especial constituido, el domicilio electrónico este. Ni que hablar si lo celebra una persona que tenga firma digital. Entonces ya va a tener firma digital y domicilio electrónico casi instrumento público. Si la firma de quien lo celebraron, como decía usted, ahora el abogado la va a tener. Entonces va a tener firma electrónica, perdón, domicilio electrónico y firma digital. Una cantidad de instrumentos que ese famoso contrato de locación que uno decía, ¿lo hago certificar por escribano público o no lo hago certificar? Y bueno, es costoso. ¿Qué cambia después en el proceso jurídico? Nada más que cambia el preparavía, no mucho más. Que no me escuchen los escribanos porque esta reforma hace que no vaya a ser tan necesaria la intervención de la certificación de firma notarial. Por supuesto que es perfectamente lícito y permitido. También se puede hacer en escritura pública si uno quiere un contrato. Ahora, tiene un costo que grandes empresas en cuestiones internacionales lo celebran en la escritura pública. Pero bueno, porque está dentro del costo operativo normal para ese tipo de instrumentos. Nada impide que se celebre un contrato de locación de vivienda en la escritura pública. Lo que yo no lo veo como habitual. Cuando hay libertad de formas y el instrumento privado es mucho más, o particular, es mucho más económico, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y en algún momento ya vamos a tener el contrato de locación electrónico, seguramente, con el devenir del tiempo. No solo el instrumento privado, soporte papel, como se está haciendo ahora, porque las partes lo tienen que hacer con firma holográfica. Como no todos tenemos firma digital, todavía es necesario que ese contrato de locación, instrumento privado, se haga en instrumento papel con firma holográfica. Vamos a completar lo de la página de AFIP. Bueno, eso vamos a ver, como decía Alejandra, cómo sale la reglamentación. Esperemos un poco a ver cómo se adelanta eso. Bien, entonces, el punto de la consignación tenía que ver con las 48 horas, los 3 días hábiles, y a partir de ahí, de qué modo se libera consignando el locatario a haber entregado el inmueble en tiempo y forma. Después, no hay ninguna cuestión que haya modificado lo que el Código Civil ya trajo en materia de qué mejoras puede hacer la parte locataria, que no, y ahí sí hay bastante voluntad convencional. Doctor Sotomayor, como válida notificación de demanda al mail. Sí. Si el mail figura en el contrato, sí. Estamos hablando que es un mail que figura en el contrato, no que me lo denuncian ustedes. ¿Me entiende la diferencia, no? Consignado por la parte de un instrumento a que alguien venga y me diga, ¿por qué no lo notifican en tal lugar? ¿Y dónde sacó usted ese mail? Ahí ya no lo daría como válido, porque no tengo cómo cerciorarme que efectivamente la persona humana quiso poner ese domicilio especial. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué dificultad tiene de interpretación, por último, esta ley? Respecto de las cuestiones de los inmuebles que están locados y están sujetos a propiedad horizontal y pagan expensas. Porque se introduce
la obligación del locador del pago de las expensas a su cargo, y entonces eso posiblemente, las expensas extraordinarias, y qué discusión puede tener el locatario acerca de si los importes que le van en la liquidación de expensas corresponden a una u otra vía. Supongamos que es un edificio en el que todos los propietarios dan en locación. Entonces, en todas las asambleas, todos los gastos los ponen como expensas comunes. Como no vive nadie allí, le quieren trasladar el costo de todo lo que tienen y pasarlo por la expensa común, que es el único modo de que lo tenga que solventar el locatario. Y esto al locatario le provocaría que se le aumente el precio, porque el precio está combinado entre la locación y los gastos de conservación que están a cargo de él, como son las expensas comunes. ¿Qué pasa cuando en las expensas comunes hay rubros que el locatario considera que no corresponde y que debieran ser a cargo del locador porque son extraordinarios? Y ese va a ser otro motivo de discusión que efectivamente vamos a ver cómo se zanja, y ahí va a haber que ser muy claro por parte de la asamblea al administrador para la transparencia del modo en el que hace llegar la expensa en cuanto a qué considera y por qué que esto es un gasto común ordinario y no extraordinario. Porque esa es la única manera de que en esa rendición de cuentas el locatario pueda saber si efectivamente lo que le corresponde abonar es eso o es un acuerdo entre propietarios para trasladar todos los gastos y costos de servicios que son comunes a extraordinarios. ¿Entienden el caso, no? Hay edificios que lo tiene toda una constructora y no vive permanente, están todos en alquiler. Entonces, lo único que quieren es obtener frutos y no pagar nada. Tratan de que el locatario tenga que hacerse cargo de todo cuando la ley dice que eso no es así. El arreglo del ascensor como extraordinario. Ahí vamos de nuevo a ver qué vamos a considerar gasto ordinario y qué vamos a considerar gasto extraordinario. Y ahí hay una casuística, ahí no hay una norma taxativa que pueda indicar cuáles sí, cuáles no. Por supuesto que aquello que tiene que ver con la alocación de un inmueble de propiedad horizontal es que el locatario, aparte del precio, para su tranquilidad, pida el reglamento de administración, que es el que va a decir qué cosas son comunes y cómo se solventan y qué cosas son extraordinarias, porque eso le va a incidir a la hora de que yo tenga que resolver si él tomó conocimiento o no del reglamento de copropiedad de administración. ¿Por qué? Porque naturalmente es la base sobre la cual uno tiene que ceñirse para resolver el conflicto. ¿De qué modo, al generarse la propiedad horizontal, se distribuyeron qué serían cosas comunes y cómo serían afrontadas? Porque si no, está en el reglamento, va a quedar a criterio de cada juzgado eso. Y de nuevo, lo mejor sería que ustedes puedan mediarlo y resolverlo en un conflicto con anterioridad a eso. Bueno, si quieren hacer algunas preguntitas. Doctor, algo interesante con respecto a lo que decía de la mediación, tengan en cuenta también que en el colegio, al margen de lo que es normativa general de las obligatorias, está abierta lo que es mediación voluntaria. Se hace todo vía online y están los mediadores capacitados en esto para tratar de resolver cualquier tipo de conflicto, no solo en lo que es el ámbito civil, sino que se está utilizando con esta situación de pandemia, incluso para temas laborales o comerciales. Así que es una herramienta también que nos brinda el colegio para tenerla en cuenta. Por supuesto, eso es buenísimo porque va a facilitar y va a agilizar todo. Pero bueno, si ustedes no tienen la posibilidad de celebrar muchos contratos porque por ahora no tiene el corredor, ese mercado como cautivo, bueno, hay que ir introduciéndole, cuando ustedes trabajen con un corredor, modelos de contrato que en materia de resolución del conflicto
pacten la mediación alternativa voluntaria del Colegio de Abogados, sin ninguna dificultad. Como en las grandes empresas jamás llegan a los tribunales porque hacen arbitraje. No confían en nosotros. Y bueno, los grandes juicios económicos no se resuelven en los tribunales. Van a arbitraje. Van a arbitraje. Y está bien, porque habla también nosotros tenemos que hacernos cargo que habla de nuestra falencia, de que les resultamos caros, largos. A ustedes no les queda otra que venir a veces al juzgado, pero digamos, en la medida que la justicia no responde a las necesidades de la gente busca otros modos y métodos de resolución, y es lo lógico, es lo lógico. No podemos creer que porque somos un tercer poder no tenemos que resolver los conflictos del modo que la ciudadanía espera. Tenemos que hacernos cargo de esa circunstancia y tratar de aligerar y modificar y estar permanentemente modificando los plazos, las formas, el modo de relacionarnos con ustedes y con las partes para que esto llegue a mejor puerto. Sí, igual esperemos que la mediación virtual, creo que mañana vuelven a tratar la ley, falta la media sanción del Senado, esperemos que ya mañana la voten y ya podamos mediar virtualmente, ¿no? Y avanzar un poco más. Quería aclarar otra cosa, Pablo, vos que hablaste de la firma digital, que me pareció que para esta herramienta está buenísima, es una herramienta que para estos contratos está buenísima, las partes también la pueden gestionar, la firma digital. Claro. Así que ahí ya te da una garantía tremenda, ¿no? Por eso yo decía que si también la parte tiene firma digital, ya el contrato está buenísimo. Está buenísimo, claro. Está buenísimo. Sí. Pero bueno, eso va a hacer que el corredor inmobiliario también aprenda y tenga confianza en esto. Porque yo considero que ellos en este momento son los dueños de ese mercado, no el abogado. El abogado está cuando fracasó el contrato, cuando hay conflicto, lamentablemente. Porque yo veo pocos contratos. Digamos, estas cuestiones son las que van a solucionar el tema notificaciones. Absolutamente. Bueno, acortar un montón el proceso, que es a lo que tratamos de apuntar ahora, ¿no? Hay alguien que otra tarde hablaba de la posibilidad de reducir el plazo mínimo. No, el plazo mínimo es indisponible de orden público. Y también la tranquilidad de que una persona sepa que si cumple, en 3 años no se muda, que también mudarse cada 2 años es un costo emocional y económico, ¿no? Porque si no me renuevan los 2 años, no terminé de acomodar si me quedaba mejor la tele de este lado o del otro, que ya me tengo que mudar. Porque hasta que uno encuentra la vuelta a la casa, ya se pasaron los 24 meses. Así que no, el plazo mínimo de 3 años, salvo los supuestos especiales, que son contratos de turismo, de ferias, embajadas, que lógicamente el objeto del contrato no es por un tiempo. Por supuesto que si supera los 3 meses, también se considera que ya no es contrato de turismo, sino contrato de locación de vivienda permanente. Así que si hay alguien que quiere veranear más de 3 meses, le conviene alquilarlo por 3 años. Porque el contrato de turismo o de vacaciones es de hasta 3 meses. Por supuesto, eso es para que bajo esos efectos no se simule en un contrato de turismo, un contrato de locación de vivienda. Ese es el objetivo de la ley. Y ustedes me van a decir, también va a venir un cliente que tiene, por lo menos en Avellaneda, alquilado 5 departamentos en un inmueble que no está afectado a propiedad horizontal, pero él le dice departamentos, a la puerta 1, a la puerta 2, a la puerta 3, a la 4, a la 5, y que cobra, y su contrato es verbal, pero otorga recibo, porque el que paga, dice yo le pago, ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿Hay gente que alquila de estos modos? Sí, sí. ¿Ese contrato se va a poder seguir ejecutando en tribunales? Sí. Pero por supuesto que si va a la vía de tribunales, le vamos a notificar a la AFIP el modo en el que está locando su bien. Ahora, ¿le va a impedir desalojar al que no pague? No. Lo que sí va a pasar a ser una persona que la AFIP sabe que alquila su inmueble, que lo tiene subdividido sin propiedad horizontal a 5 personas diferentes y lo va a tener que declarar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque naturalmente, si la locación no se hizo por instrumento público o por instrumento privado, pero hay
documentación que da cuenta de la celebración del contrato, como sería que el locatario tenga recibo que dice a cuenta de alquiler mes tal, no hay ninguna duda que ahí, ¿cómo se llama ese contrato? Locación. ¿Se celebró con todos los términos que dice la ley? No. ¿Eso impide que el propietario recupere la tenencia del bien? Tampoco. Ahora, el propietario va a tener que ponerse las barbas en remojo porque el juzgado va a notificar a la FIP va a ser un punto fijo y va a decir, ¿hace cuánto que usted alquila y no declara estos contratos? Si no quiere usar esa vía, solo le queda ser propietario para no otorgar más recibo e ir por una reivindicación en la que yo no notifico a la FIP. Ustedes me entienden, ¿no? Yo dejo caer esa vía y si soy propietario y titular dominial, voy por la acción de reivindicación que no tengo que discutir y el otro no va a tener, si es cierto lo que les está contando, ninguna manera de probar que él es poseedor y se va a tener que ir. Así haya tenido en algún momento un recibo de alquiler. También hubo una intervención del título, yo le dije que se vaya, no se quiere ir, bueno, voy con la acción real máxima, voy como dueño. Porque si él tuviera un contrato para repeler que él es un ocupante con tenencia, con título legítimo, mejor, pues entonces me va a decir qué día se va a ir. Si me tiene que contestar demanda. Porque efectivamente, si él se reconoce, yo titulo la reivindicación contra ocupante. Y él me contesta que tiene tenencia como locatario. Bueno, si me equivoqué, entonces que me diga cuándo vence. Y ya terminé con el asunto. Pero ahí yo ya no denuncié el canon locativo ni nada por el estilo porque estoy con otro tipo de proceso. Sí. Sí, pero por eso habría que precedirla de una medida preliminar de mandamiento de constatación que indique en qué carácter está ocupando la persona del departamento 1. Correcto, Rubio. Entonces, si la persona viene y le dice al oficial de justicia, yo estoy acá en carácter de inquilino, en esa diligencia preliminar le vamos a decir que se presente y traiga el contrato, y hasta cuándo lo tiene, que le va a dar toda la documentación para que ustedes hagan el juicio de desalojo. Y si no la tiene, y entonces yo lo voy a considerar ocupante sin título, pero por las dudas de que o sea, yo podría ir por un ocupante, contra un ocupante sin título, yo puedo ir por un desalojo. El problema es que ese ocupante sin título, al momento de contestar demanda del desalojo, diga, lo que yo le dije al oficial me escuchó mal, yo soy poseedor. Entonces tengo que rechazar el desalojo, ustedes pagar las costas e iniciar la reivindicación. Cuando, si voy con la reivindicación, no tiene, la única manera que tiene para que yo no prospere, probar 20 años de ocupación como poseedor. En ese caso, va a ganar con una reconvención por su capión. Pero bueno, tardó 20 años en haber una persona, el abogado, para recuperar el bien. Lamentablemente, ya la función social de la propiedad la cumplió otro y es lógico que ahora le corresponde a los usucapión a este otro que pagó impuestos, que le dio el bien, el servicio y la utilidad social que todos pretendemos que tenga la vivienda. Pero la reivindicación, como acción real, es irrepelible para aquella persona que juega a ver si es poseedor o tenedor o algo. Por eso es la acción que con mayor frecuencia se usa cuando tengo mucha duda acerca de qué modo me va a contestar la demanda. ¿De qué modo me va a contestar la demanda? Y no tengo muchos elementos ni acercamientos, ni el cliente tiene ninguna documentación para tener certeza. Lo mejor es ir con la reivindicación. Por supuesto que muchas veces el problema que tienen es que el cliente de ustedes no es titular dominial. Y entonces no tienen la acción real. Ahí es un problema. Hay que ir por desalojo, por ocupante sin título. Pero el problema es que si aparece un título, se rechaza la acción. Entonces, es de una incertidumbre, ese sí que es un desalojo con incertidumbre. En cambio, si ustedes tienen título de propiedad, ninguna dificultad. ¿Cómo va a repeler eso?
solo con 20 años de posesión pública, pacífica e interrumpida. Una situación bastante fuerte. Sí, el sesionario podría iniciar, no habría ninguna dificultad, alguien que preguntó ahí. Bien, te escucho otras preguntas. Esta modalidad de no ver las caras y no saber qué opinan es bastante dificultosa para uno. Doctor, buenas tardes. Yo le escribí una pregunta. ¿Los herederos declarados en un sucesorio ante la ocupación indebida de uno de los bienes hereditarios pueden iniciar rectificación? Pueden iniciar desalojo y pueden iniciar reivindicación. Cualquiera de los dos. ¿Pero pueden iniciarla previa a la inscripción? Pueden iniciarla previa al inicio del proceso sucesorio. Si son herederos legitimarios, tienen la posesión hereditaria de pleno derecho. Y en la administración extrajudicial es un acto de conservación. Así que con acreditar los vínculos respecto del titular dominial, suficiente. Correcto, muchas gracias. Por nada. Hola, una pregunta, Pablo. Buenas tardes. Sí, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuando vos decías que entre las dificultades estaba la obligación, que la ley determina la obligación de aceptar la garantía que ofrece el locatario. Digamos, ¿cuándo empieza el contrato? ¿Cuándo empieza la ejecución del contrato? ¿Con la firma del contrato de locación o antes? Para mí sí. Por eso digo que está mal redactado. Porque la duda que tengo es, por ejemplo, que un caso que puede llegar a suceder, alguien que contrata y dice, bueno, está bien, va y consigue la garantía de caución en un banco, en una financiera, el seguro de caución. Y ya pagó la primera cuota de la prima. Ya pagó todo. Y después llega el momento en que tiene que firmar el contrato y el locador se arrepiente. ¿En qué momento empieza a cumplirse la ejecución de ese contrato? Porque si se arrepiente, ya quedó enganchado con un seguro de caución que ya pagó y no tiene ejecución del contrato. Yo creo que eso va a depender en el modo en que se celebre el documento de reserva. Es fundamental, entonces, ese documento de reserva. Ese documento de reserva. De ejecución del contrato. Exactamente. ¿Y cómo se consigna allí que de obtener un seguro de caución entre tal y tal monto, en tal póliza, en tal plazo, el contrato está celebrado? Bien. Entonces tengo una acción de repetición, más daños. Porque por el concepto de la buena fe, del artículo 9, no puede decirse de la posición contractual que adoptó. Siempre que la reserva, esa sea firmada por el locador y no por el corredor. Bueno, entonces es fundamental eso, empezar ahí. Empezar ahí. Lo que plantea la doctora está muy bien porque es el futuro inquilino ya se puso en gastos. Como le pidieron eso, fue al banco, fue a la financiera, contrató el seguro, gastó un montón de dinero y ahora lo va a llevar a la inmobiliaria para decir, ya acá vengo a traer los papelitos que me faltan para... ahora no te alquilo. Ese es el planteo, ¿no? Naturalmente que si lo tiene firmado la reserva con esas características, va a poder repetir más daños. Porque esas tratativas extracontractuales obligan. Yo creo que eso fue lo que quiso poner el legislador. No que siempre se quedaba obligado por el solo hecho de que diga, yo traje esto y ya es suficiente, lo que dice la ley, ¿no? Pero no es lo que quiero yo. Y en ese aspecto hay una reserva por parte del locador de decir, no estoy satisfecho, no celebro, sin consecuencias jurídicas. Yo no te dije ni que vayas a buscar la caución, ni que vayas a buscar, porque a vos no te voy a alquilar. Así suene discriminatorio, tiene que ver con que es un bien de fruto, digamos, del patrimonio privado de una persona que no está obligado a celebrar un contrato por la fuerza, sino que se produzca una expropiación, ¿no? La verdad que uno no puede forzar a alguien que haga un alquiler si no le parece correcto, si no le resulta satisfactorio el locatario y su fiador. Pero tampoco, del otro lado, desdecirse de la tratativa precontractual de hacerle celebrar una cantidad de actos y después no celebrar el contrato. Claro.
Doctor, buenas tardes. ¿Le puedo hacer 2 consultas? Sí, a la doctora Díez le contesto que no está regulado si algún contrato de locación de determinado valor no va a entrar en el registro de AFIP. Pareciera que deberían entrar todos, porque lo que quiere la ley con esto no es ni beneficio para el locador ni para el locatario, sino que los locadores que nunca denuncian ese ingreso como un ingreso habitual y ordinario, lo denuncien, sea chiquito, sea grande. Me parece que ese es el objetivo, o sea que todos van a tener que ir al registro. Doctora Dalmazo. Sí, es un contrato comercial por más de 20 años. Mi primera consulta es, ¿el adelanto del depósito se tiene que regir por lo que dice la ley, que sería un mes, o el locador puede pedir, no sé, si hay un mínimo para pedir ese adelanto? Y la segunda consulta, ya se la realizo. Es un locador adulto mayor que me consulta si en la cláusula del contrato puede establecer que en caso de su fallecimiento, hasta la terminación del contrato, se puede establecer que el canon lo va a recibir su hija o otra persona. Esa es la consulta que le quiero hacer. Bueno, la primera no entra dentro de los 20 años, es una cuestión que es perfectamente válida y lícita, porque a veces por la inversión que hay que hacer nadie alquilaría por menos tiempo. Si tiene que ser un desarrollo muy importante, naturalmente que el locatario necesita tener la tranquilidad de que por tal espacio de tiempo va a estar en tal lugar. Pero ahí el locador no tiene esa obligación de aceptar eso, él puede fijar otras pautas, porque estos son para vivienda. ¿Sí? Así que en materia comercial hay libertad de las partes. Ahora, por supuesto que quedará del acuerdo de las partes aceptarlo. Y el plazo lo mismo, ¿no? Ahí hay un plazo que es hasta 50 años. El plazo de la locación, plazo máximo. Y en el otro se llamaría cesión de la posición contractual anticipada. En la medida, eso será válido, pero a partir del fallecimiento podrá ser revisable por los herederos legitimarios si la porción de ese fruto supera el monto de la disponible. O sea que ahí va a haber que analizar de qué canon locativo estamos hablando y de qué patrimonio dejó el fallecido. Seguimos. Muchas gracias, doctor. De nada. El silencio opera como manifestación de la voluntad que están contentos y me voy. Artículo 263 del Código Civil. Una pregunta, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes. Muy bien. En el nueva ley de contratos se decía que el impuesto ARBA, que se paga en la provincia de Buenos Aires, como el municipal, iban a estar a cargo del locador. Hasta la ley actual, hasta la vieja ley, estaba, el ARBA en general era a convención de parte, o sea, muchos lo hacían a cargo del locador y otros lo convenían a cargo del locatario. Ahora, el impuesto municipal es un servicio, eso queda claro que va a cargo del locatario. Vamos a leer el artículo. El locador tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se origen en el destino que será la cosa locada. Queda a cargo del locador. Ambos entonces quedan a cargo del locador, claro. Es la diferencia que... Artículo 8 de la nueva ley, respecto del 1209 del Código Civil. Claro, ahí también hay un cambio claro, importante. Pero eso seguramente, ese sí que es una cuestión que el locador la puede tener previsible porque sabe lo que sale el impuesto anual, lo va a cargar al canon locativo. Sí.
O sea, no lo va a decir, pero lo va a cargar al precio, ¿me explico? Sí, Lo va a pagar y seguramente. Ahora, lo va a pagar y lo va a trasladar de otro modo. seguro, sí. Por eso, Van a tener un importe inicial bastante importante como para cubrir los no aumentos que estaban haciendo, los ajustes semestrales que se estaban haciendo exactamente. habitualmente. La apariencia es que el piso del canon locativo se fue muy arriba ahora. Se va muy arriba, sí. Y ahí es donde vienen las dificultades. Sí, hasta que no haya nadie que alquile y va a tener que bajar. Porque también Ahora, doctor, sí. perdón, una consulta. Habiendo un inmueble contratado bajo la vieja ley, donde se hicieron 4 o 5 renovaciones anteriores, una vez que, y donde siempre, digamos, era el locatario el que asumía el pago tanto de ARBA como de la municipalidad por una imposición contractual del propietario. Ante la nueva renovación posible que se puede hacer ahora por 3 años de ese mismo inmueble, ¿se lo puede obligar o ya siendo estos contratos anteriores no se lo puede obligar al locador? No. Podría seguir teniendo que pagarlo el mismo inquilino. No, se puede obligar al locador. A partir de la vigencia de esta ley, a partir de un nuevo contrato, ¿no? Firmado, no ya el que estaría vigente. Exactamente. Muchas gracias. Perdón, una pregunta. Creo que la aplicación del artículo 7 es ese caso. Hola, Perdón, buenas una tardes. Sí. No la escucho. Una pregunta. Sí. Con respecto... ¿Qué pasa con el agua? Me la terminé toda, no sé. A ver, No, con el servicio de agua. El locatario. Está previsto como un servicio y entonces ese sí puede ser a cargo del locatario. Ok. Y mi otra pregunta es, ¿qué pasa si el depósito, que la ley habla directamente de que tiene que ser igual al primer mes de alquiler, no dice explícitamente la ley que yo no puedo actualizar ese depósito? ¿Cuál sería, digamos, dónde radicaría la prohibición de la actualización del depósito? ¿Actualizarlo para qué? Para que el locador no tenga la obligación de devolver un depósito mayor al momento de que termine el contrato, son 36 meses. Y no va a ser el mismo valor al momento de la devolución, en el momento del ingreso. Correcto. ¿Y a qué llamas actualización? La obligación del locatario de reintegrar una suma. Sí. No me lo prohíbe la ley, ¿por qué no lo puedo hacer? No habría dificultad. Que sería la manera puedo prever que... Sería la manera para que en el mes 36 tenga la misma plata que recibió y poder devolverlo. Ok, yo podría prever que el depósito vaya siendo actualizado en el momento en que va avanzando el contrato y va cambiando el valor. Sí, al año, que es cuando se va a resolver la modificación del canon locativo, que es lo que pacta la ley, al año de celebrado. Ok. Se puede aplicar, se puede poner que dentro del mismo contrato que sea el mismo porcentaje que dé la actualización. Correcto. Entonces, guarda en el chanchito un poquito más que le da lo que ya guardó, más lo que le va poniendo el primer año de contrato con el aumento. Perfecto. Para que los 36 meses tenga todo el dinero guardado para devolver y no tenga que poner nada del patrimonio. Una consulta, Doc. Porque la otra, digamos... Lo último... Perdón, Doc. Sí, no diga. No, me pareció buenísimo lo último que se planteaba, esto de la actualización de la garantía, digamos, me parece un dato muy bueno, muy interesante para nuestros clientes. Y en el mismo sentido tengo otra duda que tiene que ver con el tema de la factura electrónica, que no me queda claro, si al igual que lo que se planteó de cuanto a la registración del alquiler, del contrato, ¿no?
eso no es un está, requisito de validez. no está regulado como que eso sea suficiente y no necesita registrarse de factura electrónica. La reglamentación de la FIP lo va a poder decir. O sea que hasta ahora no hay nada claro sobre el punto. Porque es una consulta que calculo que los colegas también te lo estarán teniendo. ¿De qué quiere decir si uno está obligado, si el propietario, ¿no? Está obligado a hacer esa factura? ¿Cuál es el castigo, digámoslo así, por no hacerlo? ¿Se entiende? No me queda claro y ya me lo preguntaron varios clientes. Sí, eso por un lado, pero el que ya está otorgando factura electrónica ya lo tiene registrado. Indirectamente, no en ese registro, pero ya lo tiene registrado. Porque la FIP toma conocimiento de que con motivo de qué se expide esa factura. Perfecto. Se supone que esa factura dice concepto pago de canon locativo. Claro. O sea, aún si uno no hubiese registrado el contrato, al registrar el pago se presume que ya queda registrado. Exactamente. Perfecto. Solo sería que cruce información las FIP, nada más que eso. O sea, no es que yo ya lo denuncie, de modo que yo estoy tributando por ese ingreso que tengo. Y si no hace el cruce, ya es responsabilidad de la FIP y no del locador. Ya pedirle al ciudadano que vaya por una puerta y por la otra a la FIP a llevar las cosas es un poco... Perfecto. Muchas gracias. Igual, esto hay que esperar más resoluciones, pero mi mirada es esa. El que otorga factura electrónica ya está diciendo que la FIP está locando un bien. Y si el objetivo es ese, ya está cumplido en ese caso. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. En los contratos comerciales, uno se puede apartar del índice de actualización que estipula la nueva ley. Y respecto a la actualización, ¿también se puede apartar? ¿Puede ser cada 6 meses en lugar de hacerlo anual? Sí, es mucho más gravoso en este caso, porque ahí en esa libertad uno puede poner cualquier actualización. Correcto. En ese caso, salvo el plazo de 3 años mínimo, el resto de actualización podría considerarse... Libertad de las partes. Correcto, gracias. Doctor, una pregunta, disculpe. Con respecto a los contratos de locación, ¿puede ser, tanto de vivienda como comercial, podrían ser reflejados en valor dólar? Sí. Había dicho que sí. Sí. Si fuera valor pesos, ¿puede el depósito ser reclamado como en dólares y entonces no $100 y devolvemos los $100 al final del contrato? ¿Eso podría ser? Perfectamente. Sin ningún tipo de problemas. Sin ningún problema. Sería Siendo lo más que el tranquilo. contrato de locación sea en pesos. Sí. A los efectos de la garantía se pacta moneda extranjera la suma de tanto que se entregue y será devuelta en la misma moneda al finiquito del contrato. Y entonces, como nosotros consideramos que el dólar siempre son $100, nos quedamos tranquilos, el que lo da y el que lo vuelve a recibir. Claro. Que tiene que ver con esa tranquilidad espiritual de decir, bueno, esta parte del contrato no corre riesgo porque está en dólares. Claro, porque yo interpreté en la ley que cuando el depósito no podía ser superior en vivienda, no podía ser superior a un canon locativo. Sí. Que no se puede incrementar, pero que al momento de la entrega de llaves, uno tendrá que entregarle al locatario el depósito, pero actualizado al mes, digamos, de los 3 años, al último que se retira, ¿no? Entonces, de esta manera se podría equiparar en dólares y punto, y se terminó ahí. Hasta ahora todo lo que yo escuché dijeron que como no está prohibido, eso está permitido. Perfecto. Claro, muchas gracias y muy claro todo. Por favor. Doctor, otra consulta. Discúlpeme. El timbrado que antes se hacía en ARBA y lo sacamos de acuerdo al total, ya no corre más porque no sabemos cuál es el índice para aumentar el contrato y llegar a ese total. ¿Se sigue haciendo o no se hace más? No, se sigue haciendo. ¿Y cómo sacamos el importe total para aplicar ese timbrado en ARBA? Si no tenemos el índice de aumento. Habrá que timbrarlo en partes. No por el total. Usted le hace un primer timbrado,
con el canon que rige, y después le hace otro más. ¿Por la diferencia sería, doctor, el segundo? Sí. Porque como me dice la doctora, y es cierto, no conozco yo el índice, no sé cuál va a ser el importe del año que sigue. Entonces lo voy a pagar ahí cuando se determine el tema con el canon nuevo y los contributivos que falte. O sea, eso quiere decir que en el contrato ya no tenemos que poner, el contrato se realiza por un importe total de pesos como... No se puede poner. No, por supuesto. Pero ya Porque esa no, parte... No... Porque como no lo sé, no va más ahora eso. Porque lo desconozco, eso lo desconozco porque es un índice que es ajeno a mí, que me lo van a publicar y lo voy a conocer el día que me lo publiquen. Hasta ese momento no tengo alternativa. Claro. Esto podría ser en lo comercial, en los contratos comerciales. Claro. En los de vivienda no se puede. No. En los comerciales sí se puede decir que el valor total del canon locativo es de los canon del alquiler de 500.000 pesos que se va a pagar en... No hay ninguna previsión para eso. Ningún problema. Perfecto, eso se puede hacer en los comerciales. En los comerciales. Gracias, doctor. Por suerte, en los comerciales hay mucha más libertad, digamos. Sí, sí. Dejó la ley mucha más libertad de mercado. Perfecto. Doctor, con respecto a lo que usted dijo, estamos habilitados para hacer contratos de locación. En ese caso, la ley de honorarios habla que es un porcentaje del valor total del contrato. En los contratos de vivienda no vamos a tener el valor de los 36 meses. En ese caso, ¿cómo se aplicaría la ley de honorarios? 5%. Sí, yo sumaría el contrato inicial, lo multiplicaría por 36 y le aplicaría el 5%. El valor máximo. Sí. Gracias. Tío, también en el caso lo que decía la doctora antes, para pagar en ARBA, quizás antes de hacerlo así escalonado, como vos decías, año por año, quizás podría hacerse la multiplicación del valor inicial por 36 y después pagar las diferencias que se generan año a año por una diferencia menor, podría ser. No habría obstáculo tampoco, pero desembolsás más del primero. Está bien. Sí. Es más oneroso de la primera vez porque estás pagando por el total del contrato. Sí, lo que pasa es que a veces paga más el primer año, el inquilino paga... Sí, eso sí. Si te lo querés sacar de encima, ya pagaste mucho más de lo del impuesto que te va a tocar. Eso estamos de acuerdo. Claro. Te va a quedar nada más que las diferencias. Sí. ¿Se podría hacer el contrato de alquiler de vivienda escalonado, fijando, por ejemplo, primer año 10.000, segundo año 14, valor mínimo, o lo que surja de la actualización aplicándose el artículo 14? ¿Se podría hacer algo así? No, pienso que no. ¿No? No. Pienso que el espíritu de la norma es 12 meses consecutivos de igual valor. Claro, igual valor por año. O sea, por ejemplo, primer año 10, segundo año 15, o si surge un valor menor de la aplicación del índice del artículo 14. Si fuera en beneficio del locatario, sí. A mí me parece que sí, porque va a dar más el índice que lo que se está presupuestando, por ejemplo, un 30%. No. Si la mira del tope fue en beneficio del locatario y la cláusula lo beneficia, no habría ninguna dificultad. Sí. Ella me dice, arranco con 10.000, aplico el índice, se va a 15, pero yo pacté 14. Claro. Que pague 14, no 15, como dice el índice. Claro, sí, exactamente. Porque yo lo considero un buen inquilino y prefiero que él tenga certeza, que si el índice es superior no se haga problema, que no se lo voy a cobrar. Y se lo dejo por escrito. Eso, sí, eso mismo. Se puede hacer. En la medida que no supere el índice, sí. Claro, sí. ¿Se entiende? Hay un locador que tiene un locatario que le resulta muy valioso. Y entonces no quiere que esté nervioso y dice, yo si a mí me lo actualizas de este modo, yo lo pago. Claro. Ahora, si el importe supera el valor del índice, no corre. Y se aplica el índice, claro. Se aplica el índice. Está bien.
Sí, sí, sí. En ese caso es en beneficio del locatario, sí. Porque la cláusula está puesta en beneficio del locatario. Claro, porque se estima un 50%, pero hay veces los locatarios, o sea, no quieren firmar un contrato que no saben en realidad si van a pagar un 50, un 70, cuánto van a pagar. Entonces, por lo menos quieren tener un valor de referencia. Sí, esa es una realidad que va a tener que empezar a acostumbrarse, que hay un índice y que no lo sabe ni el locador, ni el corredor inmobiliario, ni el locatario, nadie. Es cuestión de que la gente se empiece a enterar de que esto se modificó y es así. Sí. Sí. Doctor, ¿cuál es el plazo para sellar un contrato y qué pasa si se sella vencido ese plazo? Desde el punto de vista civil no pasa nada. Desde el punto de vista tributario sí, tiene multa. O sea, ¿deja de ser un acto jurídico entre particulares? No. Perdón, ¿podés repetir la pregunta que yo no la escuché? Ella dice, ¿qué pasa que una persona celebra un contrato y no le hace el sellado? Si tiene validez o no. Si lo llevo a la justicia civil, sí, como acto jurídico, vale, pero por supuesto que puede tener sanciones tributarias. Pero no me va a impedir el recupero de la cosa ni la ejecución del contrato. Caminan por dos carriles diferentes. Gracias. Por supuesto que ahora se va a enterar y me va a ocurrir una multa, y bueno, son riesgos que yo corrí cometiendo un ilícito. Si no es un ilícito, por lo menos el incumplimiento del pago de un tributo. Gracias. Sayago. Una pregunta más, doctor. Además de como lo estábamos haciendo el sellado ante ARBA, pagar el timbrado ante ARBA, la declaración, ¿se continúa con ARBA y además hay que hacer la declaración ante AFIP? ¿Son ante los dos organismos? Ante los dos, porque se supone que AFIP no va a cobrar nada, solo lo va a registrar. Bien. Nada más que registrar. Porque lo que quiere saber es si esa persona está denunciando eso en sus ingresos. Bien, ok. Tanto de uno como de otro, porque de uno, por el tema de sus ingresos personales para ganancias, y del otro para lavado. Que alguien tiene un contrato para pagar 500.000 pesos por mes de alquiler porque no sabe dónde hacer figurar gastar. Claro. ¿Se entiende, no? Sí, se Dice, entiende. no, lo que pasa es que estoy pagando un ambiente en Sarandí 500.000 pesos por mes. La verdad que debe ser hermoso para que tenga ese cambio. Doctor, entonces lo del depósito, yo quería hacer una consulta, que me quedó esa duda, por una consulta que hizo otro colega. Si nosotros pactamos, por ejemplo, el depósito, que se puede pedir nada más para el ingreso del primer mes de alquiler y se devuelve actualizado al último mes de alquiler, ¿podríamos pedir que haya una actualización por año de ese depósito? Sí. Durante la vigencia del contrato. Sí. O podés transformar ese canon locativo de hoy en dólar de un mes, no pedir más. El valor del mes lo convertís en dólar y después devolvés en dólar. Lo entregan en dólar, devolvés en dólar. Sí, pasa que en dólar está medio complicado. O sea... No, bueno, pero puede ser. No... Está bien, pero bueno, un canon locativo habitual, ¿cuánto puede ser? $200, $300. Sí, claro. Sí. Convierto eso, que sería el monto del primer mes de contrato. Lo convierto en dólar al sujeto del depósito y lo reintegro al mismo modo, sin que quede atado a la variación del precio. Sin que quede atado y no podrán después impugnar que menos esos dólares que el precio del tercer año de alquiler. No, porque hay que poner que se encoge. Pareciera que no.
¿Alguien más? Sí, yo, la última preguntita. Me ocurre que ahora con el nuevo planteo de AFIP podría llegar a ser complicado también en el caso de aquellas personas que alquilan propiedades que, por ejemplo, todavía ni siquiera han entrado en sucesión y son varios herederos y quizás quien suscribe el contrato es uno de todos los futuros herederos o de los herederos aún no declarados. También la asociación puede sacar un quit para eso. Claro, pero quizás todavía, va a obligar a iniciar quizás un trámite sucesorio. Porque absolutamente. Todavía no habían decidido y lo pusieron en venta, en alquiler. O carga uno con tributarlo a nombre de él y rinde cuentas adentro de la comunidad por afuera, o denuncia la sucesión, sacamos un quit del juzgado, y entonces la que tributa la sucesión. Claro. Es una decisión que ustedes harán con sus clientes. Y lo otro, en el caso, por ejemplo, de contratos que se encuentran vigentes con la ley anterior, y en este caso, por ejemplo, esta ley es más beneficiosa para el locatario, por ejemplo, en el caso del ABL, pueden venir a plantear, bueno, ahora no quiero pagar más ABL en función de que esta ley es más benigna en cuanto a eso. Sí. ¿Tendríamos que armar un nuevo contrato o reformulamos? Porque tenemos la vigencia del anterior contrato, quizás recién pasó un año del anterior. Está bien, pero yo le hago una Perdón, adenda. doctor. Sí. Disculpe, si pueden silenciar los micrófonos, creo que se está escuchando un perrito ladrando, me parece que es el micrófono del doctor Solari. Les pedimos que, salvo la doctora Chaín que está hablando, si los demás podemos silenciar, por favor. Gracias. Gracias, Carlos. Con silencio. Yo creo, Cecilia, que del mismo modo que el artículo 7 hablaba de las consecuencias jurídicas siempre a favor del consumidor, también serían a favor del locatario. En esa aplicación analógica del artículo 7, habrá que hacer una adenda al contrato y decir, en función de la nueva ley de alquileres, se modifica la cláusula tal, pasando en cabeza del locador, conforme lo dispone el 1209, el tributo de las tasas que graban al inmueble. Bien, y en este caso que, por ejemplo, estos contratos no estaban registrados con la ley anterior, ¿implicaría tener que registrarlos ahora en AFIP por esta ley? ¿O No. Seguimos sosteniendo lo anterior? No, yo no creo que son los celebrados de ahora en adelante los que hay que registrar, y ni siquiera todavía, ya se celebraron, la AFIP tiene cómo registrarlos. Es una cosa bastante particular, porque la ley lo obliga y el organismo que tiene que hacerlo dice, no sé cómo, todavía no lo decidí. Así que no creo que ya, ahí sí que supongo que hay retroactividad de la ley para los contratos en curso de ejecución. Son para los celebrados de acá en adelante. Bien, gracias. Doctor, Gracias. No, una por pregunta favor. en relación a lo que decía la doctora recién. Estos contratos anteriores, en el caso de que el inquilino vaya y le diga, ante la nueva ley estoy asesorada, bueno, lo que fuera, ¿no? Yo no voy a pagar más estos impuestos, pese a que está en un contrato vigente firmado previo a la nueva ley. Y el locador no lo acepte, digamos, el cambio de estas cláusulas, no quiera pagarlo él. ¿Qué elemento puede tener en este caso? Le tiene que consignar el locatario el canon locativo. Se consigna directamente. ¿Y sí? Es decir, se lo puede obligar al locador a hacerse cargo aún con un contrato anterior. Yo entiendo que sí, para esa parte sí. Pero doctor, perdón, con ese criterio también puede negarse a pagar la actualización si es mayor a lo que determina el índice de actualización de la nueva ley. Cuando salga el índice también, por supuesto. Podemos tener personas que tengan contrato de vivienda con diferente canon locativo en el modo de presupuestarlo. Por la fecha de celebración, ya se consumió una parte del contrato con eso que no estaba regulado. Ahora se va a consumir uno con la nueva norma. Por más que el contrato todavía esté vigente porque es hasta el 2021. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Noemí. ¿Qué tal? Cambio un poco, Jorgelina. Un tema.
A mí no me quedó muy claro el tema de que tiene a su cargo el locador el pago de las cosas que graba, o sea, los gravámenes de la cosa. Esas son las obligaciones post-terren. Las obligaciones post-terren son la ARBA, AISA y municipalidad. AISA es un servicio. La municipalidad no es un impuesto, es una tasa, igual que AISA. Esto va a ser cuestión de interpretación de ustedes, porque esto así como se lee, no paga nada de eso el locatario. Tampoco está pagando las expensas porque está mal redactado. Las expensas son ordinarias o extraordinarias. Y acá que digan ordinarias, extraordinarias, están como que tampoco paga las ordinarias, están mal redactadas, me parece, ¿no? ¿Cómo lo van a entender eso ustedes? Y bueno, ya tenés el 50% de cómo se entiende en Avellaneda. Te falta que la llamen a Redensal y tenés el 100%. Perdón, Doc, que vuelvo a hacer una consulta en base a lo que decía recién la colega. Gracias. Gracias. Doc, retomo lo que decía la colega por una cuestión que me pareció interesante. Está dando vueltas por las redes un modelo de contrato de la Defensoría que la diferencia no sería entre ordinarias y extraordinarias, sino que sería en cuanto al aprovechamiento que tiene el inquilino del arreglo, independientemente de lo que pueda decir, ¿no? El reglamento de propiedad, y el reglamento de propiedad, es decir, si mi inquilino vive, o el inquilino de mi cliente vive en el piso 17, y se establece como expensa extraordinaria el arreglo del ascensor, pagar igual, aunque aparezca como extraordinaria en las expensas, porque él usa el ascensor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, sí, perfectamente. Me llama la atención que en un modelo de contrato de la Defensoría del Pueblo, que incluso ve que algunas asociaciones de inquilinos, o sea que uno podría presumir que pondrían la mejor opción para el inquilino, vamos a decirlo así, hacía énfasis en esto, es que en realidad no importa si es ordinaria o extraordinaria, sino la posibilidad de uso y goce del inquilino de lo que se va a reparar o arreglar o hacer con ese pago. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, pero el concepto de aprovechamiento y no el concepto de la carga. Exacto. No si es ordinario o extraordinario, sino si lo va a usar definitivamente. ¿Eso es correcto? Porque si es así, queda un poco huelga la discusión de si es ordinario o extraordinario, como aparece finalmente en las expensas, me parece. La verdad que no estoy sorprendido, no tengo conocimiento de eso, y no escuché a nadie respecto al aprovechamiento. Antes de esto yo escuché a algunos otros abogados que han dado charlas sobre esto y nadie habló del aprovechamiento. Pero bueno, si la Defensoría tiene esa posición, puede ser que también de la intención del legislador como intención política, a la mirada que tenemos los operadores jurídicos, a veces se distorsionan las cosas. A mí también me sorprendió, por eso lo planteaba, porque está circulando un modelo de contrato bajo la nueva ley que tiene el sello de agua de la Defensoría y establece esto precisamente, que el pago de las expensas tiene que ver con el aprovechamiento, por eso me llamó la atención. Bueno, me queda claro que es algo que está girando, pero no está resuelto, por así decirlo. Ellos como interpretación política segura que tienen eso, si no, no harían circular. Claro. Ahora hay que ver si los tribunales se lo convalidan, ¿no? Claro. Bien. Pareciera que para nosotros... Perdón, hacemos la última pregunta. Dale. Para ya dar cierre. No sé qué, no? Si hay alguna pregunta más. ¿Podría hacer una preguntita sola? A raíz de otra. Usted dice que el locatario puede pedir que a partir de esta nueva ley, si estaba pagando al ARBA o municipal, puede pedir que se haga cargo el locador, ¿verdad? Puede hacer una salvedad en el contrato y pedir que se haga cargo el locador. ¿El locador no tendría también en este caso la posibilidad, llegado el caso, que el índice que tiene acordado en un contrato, por ejemplo, que vence en el 2021, que le va a incrementar el alquiler un 15% cada 6 meses, no puede también tener el mismo derecho de decir, tomo el índice anual que se establezca a partir de la nueva ley? Tiene el mismo derecho, sí. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, para los dos lados. Doctor, una preguntita.
En la cláusula donde nosotros denunciamos todos los datos del garante, en otras épocas, o por lo menos en los contratos anteriores, no sé si en esto se podrá, se pedía al garante la renuncia al derecho que marca la ley con respecto a la inembargabilidad de los bienes cuando es un inmueble único. Esa cláusula o digamos, ese acuerdo de partes, ¿tiene efecto jurídico? No. Manifestando que el garante renuncia al derecho que tiene de la inembargabilidad, la ley le da a la provincia de Buenos Aires para los bienes inmuebles únicos. Pero a ese efecto debe de establecerse la cláusula de estado de familia y que comparezcan los beneficiarios de la familia contra el momento de la constitución. Ella o sea, la garante o el garante denunciaría quiénes son las personas que habitan con él. Y tienen que prestar conformidad. Tienen que prestar conformidad, por supuesto, sí. Ellos. Sí. La totalidad de las personas que denuncia la garante que viven en su inmueble. Sí, y van y prestan conformidad con lo que está diciendo él. Firman el contrato. Firman todos. Conformidad. Todos. Todos. Es como si fuera un levantamiento de bien de familia. O sea que sería válido. Sí, si son todos mayores y capaces, sí. En el mismo contrato tendrían que firmar la totalidad. Es decir, la garante más aquellos que conviven en el mismo inmueble de la garante. Sí, dejan sin efecto el beneficio que tienen de pleno derecho por la ley en función de afianzar a un hijo que si no consigue vivienda, y dicen, como sabemos que es tan buen pagador, nosotros dejamos sin efecto ese beneficio. Claro. Salvo que haya un menor de edad. Y sin que se constituya una garantía real, porque esto es una garantía personal, decimos que este bien está dentro de nuestro patrimonio afectado a este crédito. Claro, sin que se genere como una garantía real. ¿Qué sucede en el hecho de que en esa familia convive un menor de edad? No, si el que firma tiene la responsabilidad parental de él, no hay ninguna dificultad. Perfecto. Porque los padres sabemos hasta dónde lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. No, seguro. Ya es una responsabilidad de la responsabilidad parental. O sea que la nueva ley no cambia absolutamente nada. No, en referencia a esto, ni en los contratos de vivienda, ni en los contratos comerciales. No. Perfecto.